Bueno, ahora sí, oficialmente, ¿verdad? Estamos live en Facebook. Buenas noches, ¿verdad? A todos y a todas. Gracias por conectarse esta noche con nosotros. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico. Y en la noche de hoy, ¿verdad? Tenemos un invitado muy especial con nosotros como parte de lo que son las charlas de nuestro cuarto ciclo de la campaña Forever Wild, edición Vida Terrestre. Así que esta noche tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Kevin Aviles Rodríguez. El doctor Kevin Aviles posee un doctorado en Ecología y Evolución. Él hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en Biología. Hizo la maestría y el doctorado en los Estados Unidos, estudiando la ecología y evolución de los lagartijos en Puerto Rico. Este año le otorgaron la beca postdoctoral de la National Science Foundation para estudiar a la jicotea de Puerto Rico. Y este año, ¿verdad? Estuvo por acá por Puerto Rico haciendo y deshaciendo por ahí, buscando la jicotea con la maestra Esteve. Y pues nada, hoy vamos a aprender un poco más sobre nuestra jicotea puertorriqueña, así que paso con el doctor Aviles para que pueda dar inicio a la charla de esta noche. Gracias. Negro, muchas gracias por la invitación para hablarles un poquito, ¿verdad?, sobre mi estudio con la jicotea. A mí siempre me gusta, ¿verdad?, empezar este tipo de charlas enfocándome un poco en cómo, ¿verdad?, yo llegué a donde estoy hoy. Y una de las cosas que para mí fue bien importante cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico fue cómo a través del proceso de ir descubriendo y conociendo las especies que tenemos en Puerto Rico, pues yo fui familiarizándome y como cambiando la perspectiva y apreciando, ¿verdad?, esos vecinos que tenemos del mundo natural en nuestra isla. Yo siempre fui un aficionado de lo que eran las plantas y los animales, pero consumiendo, ¿verdad?, siempre muchos recursos que eran sobre África, sobre otros países, había muy pocas cosas que eran sobre Puerto Rico. Y la quedé completamente enamorado y completamente buqueado, como dicen por ahí, con todas estas especies maravillosas que tenemos en nuestra isla. Pero a la misma vez que estaba aprendiendo a conocerlas y aprendiendo que estaban ahí, estaba aprendiendo, ¿verdad?, que están bastante amenazadas. Nosotros, a pesar de que tenemos muchísimas especies en nuestra isla, Puerto Rico es una isla rica en biodiversidad, también tenemos especies que necesitan mucha ayuda de nosotros. Aquí les presento dos especies que, si no fuese por esfuerzo, ¿verdad?, de muchos años de trabajo, estarían perdidas para siempre. Nuestra cotorra puertorriqueña, pues nosotros llevamos en la isla a través del grupo a través del grupo llevan tratando de reproducirla en cautiverio y ayudando, ¿verdad?, para que esta especie pueda sobrevivir, ya que hubo un tiempo que llegó a haber muy pocos individuos. Y lo mismo con el sapo concho, que es nuestro sapo endémico, que hubo un tiempo que pensamos que estaba extinto, pues después que no se descubrieron unas especies, pues se lleva también reproduciendo en cautiverio y tratando, ¿verdad?, de reintroducir a nuestras áreas naturales. Entonces, pues, al yo enamorarme, ¿verdad?, de todas estas especies y ver que hay unas especies que están en unos estados críticos, pues mi visión de investigación es como este entrelace de entender y estudiar nuestra biodiversidad, pero también entender y estudiar cómo nosotros los humanos tenemos el potencial de cambiar y alterar los ecosistemas que, pues, históricamente ha sido para amenazado para, ¿verdad?, terminando con fases negativas para nuestra diversidad, pero yo espero, ¿verdad?, que a través del tiempo podamos cambiar eso y que sea de una manera positiva para poder, ¿verdad?, ayudar a que las especies no lleguen, ¿verdad?, a estos estatus de necesitar tanta ayuda de nosotros. Y esa dicotomía de que tenemos una isla súper bella. Tenemos aquí una foto de una charca que yo visité en mi estudio, que era una charca muy hermosa, como vemos en esta foto. Tenemos gente que nos visita de todo el mundo para sumar esas fotos maravillosas y compartirlas en los medios sociales. Pero esta charca, había partes que también se veían así. Estaban llenas de basura, llenas de plástico. Y entonces ese impacto de la contaminación, pues son cosas que a largo plazo lo que conlleva es a con negativas, ¿verdad?, para nuestros vecinos del mundo natural. Otro impacto, ¿verdad?, que tenemos en nuestra isla es la propagación de especies no nativas. Y estamos cogiendo, ¿verdad?, muchas especies que traemos a través del mercado de las mascotas o que se traen con otros propósitos para domesticación, que han llegado a nuestra isla y que pues están propagándose y estableciéndose. Y entonces pues hay que entender y hay que tratar de estudiar cómo
estas especies están cambiando nuestros ecosistemas y cuál es ese impacto, ¿verdad?, para nuestras especies nativas. Nosotros contamos con un reglamento que otorga algunas protecciones para la conservación de especies que se designan que están vulnerables o en peligro de extinción. Pero este reglamento lamentablemente se mueve muy lento. Actualmente nuestro reglamento es del 2004. Sabemos que desde entonces ha pasado muchas cosas en nuestra isla, incluyendo, ¿verdad?, el devastador huracán María, que no solamente cambió la vida para nosotros, ¿verdad?, los humanos que estamos en Puerto Rico, pero también, sin duda, impactó nuestros ecosistemas. Pero este es el que tenemos, ¿verdad?, en el 2004. Y vemos que hay 132 especies que están listadas como vulnerables o en peligro de extinción. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que muchas de esas especies están listadas también como data deficiente, que es esta tercera columna que tenemos aquí en el color gris. Y eso significa que son especies que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entiende que están amenazadas, pero no tienen suficientes datos para poder darle una designación formal o poder establecer un plan de conservación. Eso fue una de las cosas que empezó a inspirar mi idea del proyecto con la jicotea. Porque la jicotea es una de estas especies que está listada como data deficiente y Recursos pues entiende que la razón, ¿verdad?, por la cual posiblemente está amenazada es por la pérdida de hábitat, la contaminación, ¿verdad?, como les mostré en la foto de esas charcas llenas de plástico, y además con la competencia e hibridización con una especie introducida de Norteamérica, que es la tortuga orejirroja, que le voy a estar hablando hoy un poquito también. Entonces, pues yo, ¿verdad?, como mencionaron, llené una beca para ver si podía trabajar con esta especie y empezar a adelantar estos datos para ver si podemos mover la especie a una designación, ¿verdad?, formal. Pero vamos a conocer hoy quién es nuestra jicotea. La jicotea es una tortuga, ¿verdad?, que es pequeña comparado con las tortugas marinas, que son estas tortugas inmensas que visitan nuestras playas para desovar. Nuestra jicotea vive con nosotros todo el tiempo en aguas dulces o poco salubres, pero también las hemos visto en diferentes mangles. Tiene un estilo de vida acuático, lo cual pasa la mayor parte de su tiempo dentro del agua, pero a veces, como vimos en la foto anterior, sale a tomar el sol posándose en una roca o posándose en diferentes troncos. Esto es un comportamiento muy común en los reptiles, en donde ellos necesitan ese calor, ¿verdad?, de la energía solar para regular su temperatura interna. Su nombre científico es Trachemis teschnegeri, y eso viene de la palabra trachemis, que significa tortuga áspera, y Steschnegeri es honrando a un naturalista, Leonhard Hess Steschneger, quien publicó más de 400 trabajos sobre especies en Puerto Rico. Nosotros, ¿verdad?, a través de nuestro esfuerzo de estudiar la especie, hemos creado una página de Facebook que se llama Jicoteando y compartimos estos afiches, ¿verdad?, con dos propósitos: para compartir, ¿verdad?, un poquito de información, pero para también ir creando un poquito más de recursos sobre cuáles son esos vecinos, ¿verdad?, que están en nuestro mundo natural para que todos podamos ir pudiendo conociéndolo. Aquí, pues, volviendo con la jicotea, ¿verdad?, tiene una dieta que es omnívora. Eso significa que come tanto plantas como productos animales. Muchas personas pues piensan que las tortugas solamente comen frutos o lechugas, pero la jicotea también puede comer pequeños invertebrados como camarones y pequeños peces. Pero uno de sus frutos favoritos es lo que se llama el cayul, que es una especie que su nombre científico es Annona glabra, y esta es una planta que crece en áreas, ¿verdad?, donde hay mucha agua, cerca de manglares o cerca de diferentes pantanos. Entonces, este fruto cuando madura, que lo vemos aquí en la foto, pues cae, y cuando cae, pues la jicotea es uno de sus frutos preferidos. Compañeros me han contado que en el área del Caño Tiburón hay mucho de este fruto, y en áreas, ¿verdad?, donde hay muchos árboles, se ven muchas jicoteas y han visto ese comportamiento de la jicotea, ¿verdad?, y picoteando el fruto, ¿verdad?, cuando está en el agua. Este fruto, casualmente, en un estudio que nosotros hicimos hace unos años, fue un fruto que salió como de los preferidos de la iguana verde. Y la iguana verde es uno de esos animales que ha sido introducido a Puerto Rico, y nosotros en ese estudio
nos dimos cuenta, ¿verdad?, que había un posible lado positivo y negativo de esta interacción de la iguana verde con este fruto. Por un lado, la iguana verde ama la fruta y la comía mucho, lo que significaba que la iguana verde, cuando se movía y excretaba, pues estaba moviendo, dispersando la semilla del fruto, lo cual puede ser beneficioso a lo largo para crear más de este recurso. Pero por otro lado, si esto es un recurso importante para la jicotea o para otras especies nativas, pues la iguana verde lo estaba dominando y estaba pues comiéndolo en gran cantidad. Y eso, ¿verdad?, un poco más como esa fase de tratar de entender esa interacción entre esos cambios que nosotros creamos y cuáles son las consecuencias en los ecosistemas. Una de las preguntas que me hacen mucho cuando me ven trabajando por ahí con la tortuga es cómo yo sé si es una tortuga macho o una tortuga hembra. Y en nuestra jicotea, las hembras son mucho más grandes que los machos, pero nos vamos a fijar mayormente en lo que son las uñas y el rabo. Cuando vemos una hembra, los rabos, como podemos ver en esta foto, son mucho más cortos y las uñas también. Los machos tienen uñas más largas, ya que las utilizan en el cortejo, y el rabo también es más ancho y más largo para hacer espacio para el pene. Aquí entonces le demuestro un poco esas características. Podemos ver que yo estoy aguantando la tortuga. Poco a poco, con mucho cuidado, voy a eh, sacar la cola para que puedan apreciar el largo de la cola de este macho. Me voy a estar fijando en lo que es la cloaca, que es lo que sería el ano de la tortuga, y en los machos, cuando uno estira la cola, la cloaca va a estar más abajo del caparazón. En las hembras, cuando uno estira la cola es tan cortita que la cloaca está justo con esa misma línea, ¿verdad?, del caparazón de la tortuga. Entonces aquí pues pueden ver las uñas. Este macho tiene unas uñas muy largas. Cuando está trabajando con la tortuga, pues tiene que tener cuidado porque esas uñas pues muchas veces son un poco puntiagudas y te pueden aruñar fuertemente. Y el propósito de estas uñas largas es que son utilizadas en el cortejo. Aquí tenemos una hembra, que es la tortuga grande, y un macho, que es la tortuga pequeña que acaba de nadar de frente a la hembra. Y vamos a ver en el video que en este cortejo el macho primordialmente lo que está tratando de hacer es acercarse a la cabeza de la hembra y presentar su uña. Y entonces ahí va a seguir, ¿verdad?, esa interacción de tratar de presentar sus uñas. Por eso es que pues estas uñas son más largas en los machos. Si esta danza de cortejo que ocurre en el agua es exitosa, pues entonces las tortugas van a copular. Entonces este comportamiento pues mayormente va a estar ocurriendo en lo que es los meses de primavera en la Reserva Natural de Humacao. Es una de las áreas que se ha estudiado la reproducción de la jicotea a largo plazo, que eso debe estar resumido en el compendio de especies de la jicotea, en el libro de biodiversidad del Dr. Joglar, en donde ellos caracterizaron que en abril y en mayo eran los meses donde más veían hembras anidando. Describieron, ¿verdad?, que las hembras cuando anidan salen del agua, van a estar buscando suelos muy parecidos, ¿verdad?, como lo hacen las tortugas marinas, van a crear una cavidad y entonces desovan dentro de esa cavidad. Más o menos se ponen de 12 a 15 huevos y entonces estos huevos se tardan en eclosionar aproximadamente de 50 a 110 días. Pero estos estimados son basados en lo que es las tortugas del género Trachemis, ya que no han sido formalmente estudiados en nuestra jicotea. Pero en general, las tortugas del género Trachemis se tardan entre 50 a 110 días en incubarse su huevito. Una vez la tortuga esté suficientemente desarrollada, tienen un diente falso que utilizan para romper el huevo y entonces salen del huevo y van a salir de la cavidad, como lo hemos visto, ¿verdad? Para aquellos que han tenido la oportunidad de ver tortugas marinas salir de su nido, pues es bien parecido. Las tortugas van a salir y van a buscar el agua, en este caso el agua dulce. Se tardan de 5 a 7 años en llegar a su madurez sexual, o sea que es una estrategia, ¿verdad?, donde se reproducen pocos individuos, tienen una etapa juvenil larga, pero viven de 25 a 30 años.
Por eso es bien importante que si en algún momento ustedes tienen un juvenil que llega a su casa o que es traído a su casa por una mascota, que ese juvenil se devuelva a su hábitat natural, ¿verdad? Para que tenga la oportunidad de madurar y reproducirse, para que pueda seguir contribuyendo a la especie, a la población de la especie. Entonces, debido a esta estrategia de crear esos nidos en cavidades debajo de la tierra, pues estos nidos son vulnerables a diferentes tipos de depredadores que se aprovechan de eso. Uno de estos depredadores es la mangosta, que es lo que les estoy demostrando aquí. Y también en el compendio del Dr. Joglar, en la Reserva Natural de Humacao, ellos documentaron depredación de nidos de jicotea por la mangosta. Y entonces, pues es que la mangosta es un animal que ha sido introducida a través de todo el Caribe, incluso Puerto Rico. Esta fue una introducción planificada para tratar de controlar los roedores, pero ha venido, ¿verdad?, ya para quedarse, ya está bastante establecida a través de nuestra isla. Nosotros cuando trabajamos también en la Reserva de Humacao este año, vimos unas cuantas mangostas y especialmente en el corredor ecológico del noreste, todos los días que fuimos vimos por lo menos 2 mangostas corriendo de lado a lado. Y ellas pues le encanta lo que es utilizar, ¿verdad?, el hábitat subterráneo, creando diferentes túneles, y cuando encuentran diferentes nidos, ¿verdad?, impactando no solamente los nidos de tortuga, pero cualquier ave que también haga su nido en la tierra, pues ellas van a aprovechar este recurso para comer. Por eso que si se fuera a establecer un plan formal de manejo para las jicoteas en cualquier área natural, pues una recomendación podría ser el control de las mangostas. Además que las mangostas son mamíferos que pueden contraer el virus de la rabia, por lo cual controlar las mangostas pues también puede ser beneficioso, ¿verdad?, para los trabajadores y visitantes de estas áreas para asegurar, ¿verdad?, la salud humana. La otra amenaza que describe Recursos Naturales en su razón por designar la especie como data deficiente es lo que es la competencia y la hibridización con esta tortuga. Esta es la tortuga orejirroja, que proviene de Norteamérica. Es un animal que en los años 80 a los 90 tuvo una gran popularidad en el mercado de las mangostas, en el mercado de las mascotas, perdón. Y muchas personas especulan, ¿verdad?, que esto fue en gran parte por los Ninja Turtles. Todos nosotros que nos creamos en esa edad, pues éramos unos fanáticos, ¿verdad?, de esos muñequitos, y muchos niños pues querían tener una tortuga en sus casas. Y era tanto, ¿verdad?, la demanda que en las partes de Estados Unidos donde esta tortuga es nativa, se creó una práctica de criar tortugas y exportarlas a todo el mundo. Pero son animales que, como les mencioné, son longevos. Se tardan 5 años en madurar, viven hasta 30 años. Y en muchas partes del mundo, incluyendo en Puerto Rico, cuando ya una familia no podía proveerle un hogar a su tortuga, pues la solución casi siempre venía siendo llevar su tortuga a un río, a una charca, a una quebrada y soltarla allí. Y a través del tiempo, pues, en diferentes instituciones de conservación internacionales han reconocido que pues, la tortuga roja está introducida y establecida a nivel global y está listada como una de las especies más invasoras a nivel global. En áreas donde se ha estudiado más formalmente estos impactos, han demostrado que en algunos casos la tortuga roja pues, puede competir mejor que tortugas nativas, puede dominar recursos de comida, y entonces pues, es importante, ¿verdad?, poder entender y estudiar cuál es realmente el impacto de esta presencia, ¿verdad?, de este animal no nativo en Puerto Rico, compartiendo nuestras aguas con nuestras jicoteas. Ambas tortugas pertenecen al género de Trachemis, son tortugas acuáticas de agua dulce y se parecen bastante. Yo les voy a estar enseñando hoy ciertas características que podemos mirar para poder diferenciar las especies. Mayormente, cuando vemos una tortuga, vamos a estar hablando de la parte posterior del caparazón y la parte que se llama el plastrón, que es lo que vemos aquí en este dibujo. El plastrón de nuestra jicotea es más cremosa. Muchas veces no tiene patrones, pero cuando tiene patrones van a ser como están enseñados aquí en este dibujo, en forma de manchas. Muchas veces estas manchas son bastante claras. La tortuga orejirroja, que es de los Estados Unidos, es una tortuga bien brillante, tiene mucho amarillo,
muchos pigmentos anaranjados. Su plastrón, ¿verdad? Como ven aquí en este dibujo, es bien amarillo y cuando tiene sus patrones, son patrones en forma de manchas circulares. Ambas tortugas pueden tener las franjas rojas detrás del ojo, que ese es el nombre de la tortuga orejirroja, es por esa franja roja detrás del ojo, pero en la jicotea va a haber un espacio entre el ojo y esta franja. Y esa franja roja, pues no es un buen indicador, ¿verdad? A pesar de que le llamamos la tortuga orejirroja, de identificar la especie, porque la realidad es que muchas tortugas que pertenecen al género de Trachemis pueden tener esas franjas rojas. Aquí en este estudio, ellos estudiaron las diferentes jicoteas a través del Caribe y podemos ver que en Cuba y en Jamaica tienen esas franjas rojas. Incluso, pues, nuestra jicotea, que la compartimos con la República Dominicana, que ya tiene la subespecie Trachemis techneri vicina, también tiene esta franja roja, típicamente, ¿verdad?, de un color rojo más oscuro. Pero lo que nos tenemos que fijar es si la franja roja toca el ojo o no, y entonces mirar la morfología de los colores, ¿verdad?, en el caparazón, ver si el caparazón pues tiene pigmentos anaranjados y cómo, ¿verdad?, esos patrones que están en el caparazón están en forma, si son redondos o si son en forma de manchas. Pero la realidad es que incluso dentro de lo que se conoce como la especie de tortuga orejirroja en los Estados Unidos, que provienen, ¿verdad?, de esta área del sureste de Estados Unidos, hay una gran variabilidad de diferentes patrones y marcas de cuerpo. En un estudio reciente que se hizo el año pasado, ellos describieron, ¿verdad?, que la tortuga orejirroja, que es la que vemos aquí en la parte superior, que tiene, ¿verdad?, esa franja roja bien marcada, tiene estos patrones en formas circulares, y la que le llaman el Yellow Belly Slider, que es Trachemis scripta scripta, que también está en Puerto Rico, que es esta tortuga que está aquí debajo en el cuadro azul, que tiene, ¿verdad?, esas franjas de la cabeza amarilla gorda y que tiene mucho más anaranjado en su caparazón y muy pocas manchas, a pesar de ser tan diferente y a pesar de verse, ¿verdad?, como lo que son posiblemente dos especies que no tienen nada que ver una con la otra, genéticamente son bien similares. So, parte de mi estudio, entonces, no es solamente, ¿verdad?, retratar, medir y comparar los diferentes cuerpos de las tortugas, pero sino también utilizar análisis genético, mirar el ADN de las tortugas para entender si estos patrones que estamos viendo son patrones, ¿verdad?, que son indicios de hibridización o son indicios, ¿verdad?, de diferentes tipos de especies. Aquí les demuestro, ¿verdad?, con fotos un poquito resumiendo la información que le acabo de dar de lo que es nuestra jicotea. Esta es una tortuga que estudiamos, ¿verdad? Yo estuve hace 2 meses, estuve en el campo, estuve en el mes de septiembre y octubre. Y aquí en esta jicotea, pues vemos que en este caso no tiene una franja roja detrás del ojo, que es común en la jicotea. Los colores van a ser mucho menos amarillos y menos anaranjados. Aquí tenemos un plastrón completamente cremoso y no tiene ningún tipo de marcas. Ahora si comparamos con una tortuga orejirroja, vemos, ¿verdad?, inmediatamente la diferencia de color. Tenemos que el caparazón por la parte de arriba tiene mucho pigmento amarillo y anaranjado. La cabeza tiene muchas franjas con colores, ¿verdad?, bastante amarillos. La franja detrás del ojo es un rojo brillante pegadita al ojo. Cuando vemos el plastrón, como les mencioné en el dibujo, vemos, ¿verdad?, ese patrón de formas en manchas en forma de círculo y también mucho anaranjado y mucho amarillo en este caparazón. Entonces, son unas maneras, ¿verdad?, de cuando, si podemos ver una foto y estamos tratando de identificar si es una jicotea o no, pues vamos a estar buscando mayormente esos colores. Pero algo que me sorprendió muchísimo a través de nuestro estudio de la jicotea fue que empezamos a ver algo que parecía así, en donde tenemos un animal que tiene pigmentos anaranjados en su caparazón, pero parece una jicotea. Tienen un cuerpo que la otra cosa que estamos midiendo nos parece más una jicotea que una tortuga roja, pero tiene, ¿verdad?, una franja detrás del ojo que es un poco más delgadita, pero que sí le toca el ojo, y las líneas
que tienen en la cabeza, a pesar de no ser amarilla o anaranjada, son mucho más presentes, ¿verdad?, que en otras jicoteas. Uno de nuestros objetivos es determinar si este tipo, ¿verdad?, de morfología o patrón que estamos viendo en estas tortugas es una evidencia de que sea un híbrido o una hibridización, ¿verdad?, un apareamiento entre nuestras jicoteas y las tortugas norteamericanas. Y entonces tratar de entender si hay un impacto, ¿verdad?, o una consecuencia negativa para las jicoteas resultando de este cruce. Como les mencioné, nosotros este trabajo lo empezamos este año. En los últimos 2 meses visitamos estos diferentes sitios que estoy enseñando aquí en el mapa de Puerto Rico, tratando, ¿verdad?, de cubrir la gran parte de la isla. Todavía nos falta muchos sitios de ir. Nos encantaría ir también a Vieques y Culebras, que nos han dicho que hay picoteas allí. Nosotros notábamos, ¿verdad?, que había un sinnúmero diferente de diferentes tipos de hábitat que está usando las jicoteas. Charcas que estaban completamente aisladas, metidas, ¿verdad?, dentro de reservas o metidas bien adentro, alejadas a diferentes poblaciones, como lo fue en el Caño Tiburón. Pero también habían charcas que eran justamente al lado de un complejo de viviendas o apartamentos, como están viendo aquí en una de las fotos. Charcas que estaban incluso dentro del centro metropolitano de San Juan o aledañas, ¿verdad?, a negocios, carreteras, puentes. O sea, que son animales que nos parece, ¿verdad?, que están utilizando un sinnúmero grande de diferentes tipos de hábitat a través de nuestra isla. Nosotros en los 2 meses que trabajamos, para, ¿verdad?, capturar nuestras tortugas, utilizamos estos sistemas de flotantes con unas trampas y a veces cuando podíamos, pues las cogíamos con la mano. Las tortugas, ¿verdad?, cuando las trabajábamos, nunca las sacábamos del área, simplemente allí mismo en la charca nos sentábamos con calma y tomábamos nuestras medidas. En general, pues yo estaba tomando medidas, ¿verdad?, de la morfología, midiendo el caparazón y también estaba utilizando una lima, como pueden ver en la segunda foto, para marcar el caparazón de la tortuga. Esto es una marca, ¿verdad?, que no le hace ningún daño a la tortuga. Simplemente eso es como afilarle lo que sería como una uña y nos permite, ¿verdad?, nosotros a través del tiempo, pues asegurarnos que estamos viendo, ¿verdad?, la misma tortuga. Los diferentes escudos tienen diferentes nombres o letras. Pues en este caso, pues yo sé que esta tortuga tiene marcadas estos 2 escudos, que son el escudo W y X. Aquí pues les demuestro un poquito más cómo yo tomé las medidas, ¿verdad? Nosotros, en algunos casos, esto fue en la reserva de Punta Tuna, en Maunabo, nos podíamos sentar en un gazebo y pues ahí trabajábamos. La tortuga pues la sacábamos de la trampa, identificábamos si era una jicotea o no, identificábamos el sexo, como les he enseñado ya en la presentación, y entonces procedíamos a tomar las medidas. Ahí estoy tomando el largo del caparazón, que es una medida que pues, les voy a estar demostrando ahorita. Y entonces sacamos la tortuga y tomamos lo que es el largo del plastrón. Estamos enfocándonos, ¿verdad?, en medir el caparazón de la tortuga para entonces ver cómo es ese tamaño, ¿verdad?, de las diferentes tortugas y cómo varía esa medida, ¿verdad?, a través de diferentes áreas en Puerto Rico y también a través, ¿verdad?, de lo que es la tortuga roja, lo que es la jicotea y posiblemente, ¿verdad?, lo que son estos potenciales híbridos que estamos viendo. Nosotros, en lo que llevamos de nuestro estudio, hemos trabajado ya con sobre 200 tortugas, o sea que es una población que está bastante grande a través de toda la isla, que eso es muy bueno. Cuando empezamos este proyecto, pues ni siquiera sabíamos, ¿verdad?, si íbamos a encontrar tortugas y si íbamos a encontrar poblaciones robustas o no. O sea que estamos muy felices de que vimos muchas tortugas y además de que el número más grande de tortugas que vimos fueron jicoteas. Si ven en esta gráfica que les estoy enseñando aquí, el verde significa, ¿verdad?, tortugas que son jicoteas. El rojo son tortugas que son orejirrojas, que es la tortuga norteamericana. Y entonces el anaranjado son aquellos potenciales híbridos que pensamos, ¿verdad?, que son intermedios entre estas 2 especies. Algo que pues me fascinó mucho y que pues por lo tanto quiero, ¿verdad?, verificar con pruebas genéticas es que no vimos tantas tortugas orejirrojas puras.
Sin embargo, vimos muchísimos de estos individuos que entendemos, ¿verdad?, que son los híbridos. O sea que eso pues hay que seguir monitoreando para ver si es que pues con solamente pocas tortugas rojas se dan estos híbridos o si resulta que realmente genéticamente esas tortugas que medimos no son híbridos. Y simplemente es como le pasó, ¿verdad?, en el estudio que les mostré al principio, diferentes variaciones de los colores sin realmente tener, ¿verdad?, mucha separación genética. La razón por la cual yo estaba midiendo las medidas del caparazón y del plastrón es porque taxonómicamente una de las cosas que separa la especie es que la tortuga orejirroja tiene más simetría. Esta parte aquí que les estoy enseñando del caparazón con las líneas rojas es donde estaría la cabeza. Y en la tortuga orejirroja, la parte posterior del caparazón y la parte superior están bastante simétricas y no hay un sobrelape. En nuestra jicotea hay un sobrelape porque la parte posterior del caparazón es más larga. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en este gráfico. Aquí tenemos en el eje de X lo que sería la simetría del caparazón. Mientras más nos movemos hacia el número 1, pues más simetría tenemos. Y entonces también podemos ver el dibujo, ¿verdad?, que se ve el caparazón más simétrico. Mientras más pegaditos estamos a punto 8, pues hay menos simetría. Y efectivamente, nuestros datos, ¿verdad?, confirman esas diferencias, ¿verdad?, taxonómicas, donde tenemos la jicotea más pegada a punto 8, punto 85, y la tortuga orejirroja, ¿verdad?, más pegada a punto 9. Pero algo que está bien curioso es que aquellas tortugas que entendemos que son híbridos están justo en el medio. Esto, ¿verdad?, no es una evidencia robusta de que son híbridos, pero sí es como un poco de un lado, ¿verdad? O un poco más de refuerzo de que posiblemente son híbridos, porque una de las expectativas cuando uno tiene un apareamiento, ¿verdad?, de dos especies es que la progenie pues sea intermedia en algunos, ¿verdad?, de sus morfologías. Aquí pues estamos viendo el tamaño del caparazón porque queríamos ver, ¿verdad?, si había una diferencia en lo que es el tamaño de la tortuga. Eso solo lo vamos a estar mostrando en el tamaño del caparazón y en el peso. Porque uno de los estudios que habíamos visto fuera de Puerto Rico es que las tortugas orejirrojas dominan los recursos de comida y pues a veces tienden a ser más grandes. En nuestro caso, nosotros no encontramos tantas tortugas orejirrojas puras en lo que trabajamos, y no encontramos diferencias marcadas, ¿verdad?, entre la jicotea y la tortuga orejirroja, por lo menos en el tamaño de la tortuga. Aquí por lo menos estamos viendo, ¿verdad?, nuevamente repartiendo los colores. Tenemos el verde para nuestra jicotea, el naranja para los potenciales híbridos y el rojo para la tortuga orejirroja. Y estamos separando, ¿verdad?, por sexo, porque sabemos que las hembras son más grandes que los machos. Y por lo menos aquí en hembras vemos que son bastante similares en tamaño, no hay una diferencia marcada, ¿verdad?, entre el tamaño del caparazón. En los machos, curiosamente, vemos que los híbridos son un poquito más pequeños y eso es algo que pues estamos, ¿verdad?, interesados de seguir, ¿verdad?, evaluando, porque eso podría ser también un indicativo, ¿verdad?, de que los híbridos no sean, ¿verdad?, tan exitosos con las jicoteas puras, que no puedan llegar a esos tamaños más grandes. Por eso también por eso hay que les demostré ahorita son importantes para poder seguir monitoreando las especies a largo tiempo y ver si realmente, ¿verdad?, estas diferencias impactan, ¿verdad?, lo que sería la habilidad de estas especies de sobrevivir y de pues, reproducirse. Lo mismo vemos en el peso. Aquí tenemos el peso en kilogramos. Nuevamente es el mismo gráfico, tenemos los mismos colores para los diferentes tipos de, ¿verdad?, jicotea, tortugas y rojas y los híbridos y separado por sexo. Las hembras pues son más grandes, son más pesaditas, los machos son mucho más pequeños y nuevamente vemos que en el peso, aquí en los híbridos en anaranjado están un poquito más bajos, por lo menos en los machos, que las otras dos
que la jicotea y la tortuga roja. Eso también pues es algo que queremos seguir pegándole el ojo y seguir poco a poco, ¿verdad? Estudiando para entender si hay un posible impacto causado, ¿verdad? Por la hibridización de estas dos especies. Y eso pues es la próxima parte que estamos haciendo ahora del proyecto, que son los análisis genéticos. Todas estas tortugas que yo trabajé, yo no solamente le tomé fotos y medidas, sino que también me llevé un poquito de sangre, menos de 1 cc, y esa es la parte que estoy haciendo ahora. Yo justamente terminé mi trabajo de campo a finales de octubre y ahora voy a empezar mi trabajo de laboratorio, en donde voy a procesar el material genético para entonces secuenciar y estudiar si son híbridos o no, y entonces ver qué otras cosas más podemos aprender, ¿verdad? Del ADN de estas diferentes especies. Y este proyecto pues sigue en pie, y hay muchas maneras, ¿verdad?, que nos pueden seguir o que pueden ayudarnos. Les mencioné que tenemos nuestra página de Facebook que se llama Jicoteando. Ahí pues pueden seguir, ¿verdad?, las diferentes cosas que hemos encontrado. Hemos compartido muchos afiches. Todos los afiches, ¿verdad?, que les demostré de las especies están allí. Les hemos compartido también diferentes infográficos explicando cómo identificar si es macho o hembra. Pero también nos pueden ayudar diciéndonos a través de Facebook si usted sabe una área donde ha visto muchas jicoteas o donde ha visto muchas tortugas rojas, pues nos deja saber. Y nosotros, pues, si podemos, pues la añadimos, ¿verdad?, a nuestro estudio para poder seguir tratando de estudiar todas las áreas donde está la jicotea. También nosotros estamos utilizando una plataforma que se llama iNaturalist, que esto es una aplicación gratuita que la puede bajar en cualquier teléfono inteligente, tanto Apple como Android. Y yo estoy bien jugueado con la aplicación porque la aplicación, uno una vez hace su cuenta, uno puede tomar fotos de especies que uno se encuentra por ahí a todas partes del mundo, y la aplicación tiene un algoritmo que trata de identificar la especie con solamente la foto, dependiendo, ¿verdad?, de la calidad de la foto y de si esa especie es bien documentada. Por ejemplo, yo una vez aquí en mi casa en los Estados Unidos tomé una foto de un ave roja, pero como aquí no hay tantas aves rojas, rápido, la aplicación me dijo, esta es esta especie de pájaro. Y así pasa, ¿verdad?, en Puerto Rico con ciertos lagartijos y con ciertas aves. Pero cuando la aplicación no te sabe la especie, pues uno puede decir, ah, pues yo vi un reptil o yo vi un animal. Y la comunidad dentro de esta aplicación, pues ellos van viendo que se están añadiendo estas observaciones y te van sugiriendo, porque es una aplicación que la usan, ¿verdad?, tanto estudiantes, profesores, entusiastas, pero también la están empezando a usar diferentes agencias que están preocupadas, ¿verdad?, por conservar las tres especies, porque esto crea un récord virtual de en qué lugar se vio una especie, cuándo se vio, y pues a través del tiempo se puede dar, ¿verdad?, formalidad a qué fue lo que fue retratado. Eso es un recurso que tiene mucho valor, pero también es una forma donde uno puede, ¿verdad?, empezar a conocer las especies con las cuales compartimos, que como le mencioné al principio de mi charla, es una de las cosas que pues fue lo que me atrajo a mí a la ciencia, fue lo que a mí, ¿verdad?, me llevó a tomar la decisión de hacer mi doctorado, era esa pasión por descubrir y conocer las especies, ¿verdad?, que nos rodean. Nosotros también en nuestra página de Facebook tenemos unos recursos de cómo uno puede usar esta aplicación dentro del salón de clases o, ¿verdad?, con su familia para fomentar, ¿verdad?, este tipo de actividad de vamos a ir a retratar la especie y vamos a ver si aprendemos qué son esas especies utilizando la aplicación. Nosotros tenemos un proyecto en la página de iNaturalist que se llama Jicoteando también, y cada vez que alguien toma una foto de una jicotea, automáticamente este proyecto me la añade aquí. Y yo pues a través del tiempo voy mirando las fotos, identifico, ¿verdad?, si es jicotea o no, y en algunos casos hasta le he escrito a diferentes personas para que me den más información. Y de hecho así fue casualmente que llegué al corredor ecológico del noreste. Vi una foto que se veía tremenda de una jicotea, pero no podía ver exactamente la localidad o cómo llegar. Y le escribí al usuario y resulta que el usuario, el biólogo del corredor ecológico del noreste, me dijo, pues, trae tu permiso, ven para acá para que trabajes la especie. O sea que tú tienes, ¿verdad?, mucho valor utilizar este tipo de recursos. Entonces uno también tiene este mapa que yo puedo ver en dónde fue que se tomó la especie. Pero hay algunos casos
que un poco de ruido, ¿verdad? Si por ejemplo, el algoritmo entiende, ¿verdad?, que es una jicotea, a nivel internacional la jicotea está listada como casi amenazada. Y para proteger la especie, para que aquellos que no quieran hacer, que tienen malas intenciones de colectar o llevarse los animales, pues se le añade un poco de ruido para proteger a aquellas especies que internacionalmente están en peligro de extinción o están listadas como que están amenazadas a extinguirse. Que eso es una parte que pues es buena, ¿verdad? Para ayudar a la conservación de las especies, pero por otro lado, para los que están trabajando en la investigación, pues requiere que se contacten con las diferentes personas que tomaron esa foto para tener los datos específicos, ¿verdad? De dónde está esa especie. Pero ahí entonces, eso es lo que quería compartirle hoy, ¿verdad? Sobre mi proyecto con las jicoteas. Este proyecto, como mencioné, está empezando, así que cualquier ayuda o cualquier área donde ustedes entiendan que hay jicoteas, pues nos pueden escribir tanto por Facebook o nos pueden escribir ahí por la página de iNaturalist. Quería darle agradecimiento primero que nada al grupo de Roots and Shoots por la invitación de compartir un poco sobre mi proyecto, ¿verdad? Con ustedes. Y además, ¿verdad?, las personas listadas aquí, especialmente a el joven Armando Vera, que estuvo conmigo, que está aquí retratado, que estuvo conmigo estos 2 meses trabajando, ¿verdad?, cogiendo tortugas y aprendió a hacer de todo. Y a mi mentor de postdoctorado que está acá, que es Jason Munchi. Cualquier pregunta, en confianza, podemos hablar sobre tortugas. Si quieren preguntarme más sobre la aplicación de iNaturalist, lo que sea. Súper, Kevin, de verdad que sí, muchísimas gracias por la información, muy valiosa, muy interesante, a mí me encantó, ¿verdad? Y sé que a los que están presentes aquí, a los que te ven por Facebook Live también están complacidos por la misma. Así que nada, voy por aquí, ¿verdad? Con la primera preguntita. Es de Brenda, ¿me escuchan bien? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok. La primera pregunta dice que es de Brenda Esteves. Ella dice, al igual que con las tortugas marinas, ¿el sexo de los bebés está relacionado con la temperatura de incubación? Yo asumo que sí, eso es algo que no ha sido evaluado formalmente en las jicoteas, pero entiendo que sería bien raro que no sea así en las jicoteas. La mayoría de las tortugas del género Trachemis tienen esa determinación sexual, o sea que creo que sí. A ver, creo que hay otra preguntita por aquí. Voy a buscar. Comentario de Estela Negrón, dice que está muy buena la charla. José Camacho pregunta, además de la tortuga de oreja roja, ¿has encontrado otras especies invasivas? Si nosotros a través de todos los sitios que vimos, yo diría que en un 80% de ellos habían iguanas. Las iguanas están aprovechándose, ¿verdad?, de ese tipo de hábitats que les gustan a las tortugas, esa interfase entre la tierra, ¿verdad?, y el área acuática. En muchas de las trampas sacamos sapos, o sea, el sapo común y la rana toro estaban también bastante abundantes a través de las diferentes áreas que vimos. En el área este vimos muchas mangostas, especialmente lo que fue el municipio de Maunabo, Macao y Fajardo. Los patos, es como un pato, lo demostré en la primera foto, también era una especie que abundaba muchísimo en diferentes charcas, especialmente esas charcas en donde había gente que venía a dar comida, pues había muchos, ¿verdad?, de esos patos que aprovechaban de las diferentes personas que venían a traer arroz o cereales o cualquier otra cosa que le daban. Mi pregunta más bien era sobre tortugas acuáticas, especies invasoras, además de la de oreja roja. Pues vimos la Yellow Belly Slider, que es Trachemis scripta. La vimos como en 3 charcas. Lo que pasa con esa tortuga es que entiendo, ¿verdad?, con ese estudio que salió el año pasado, que genéticamente es igual que la tortuga roja. O sea que a pesar de que pues son bien diferentes y que pues una es de Texas y la otra es más bien como de Alabama, Georgia, Florida,
no hay mucha diferenciación genética entre ellas dos. Pero esas fueron las únicas dos que vimos. Estuve a la vanguardia porque me habían dicho en recursos que habían intervenido con los Snapping Turtles, que es de los Estados Unidos también, y hubo una tesis que se publicó hace como 10 años en donde ellos en el jardín botánico vieron la tortuga pintada, que es otra tortuga norteamericana, pero nosotros por lo menos no vimos ninguna otra cosa que no fuera la jicotea, la tortuga roja y la yellow belly spider. Gracias, Kevin. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, ¿verdad? Que quiera hacerla directamente, habilitar el micrófono o algo así. Aquí tengo a Ligeia, dice, hola, muchas gracias por la charla y la organización, como siempre, genial. Desde el punto de vista evolutivo, ¿se sabe cuándo y o cómo apareció la jicotea? La jicotea, la jicotea tiene una separación de como 4.5 millones de años de las tortugas del continente de las Américas. Se especula, ¿verdad?, que gran parte de la distribución a través del Caribe fue promovido también por los diferentes grupos indígenas. Hay alguna evidencia arqueológica de que pues cuando los caribes se movían de isla en isla, pues uno de los recursos que se llevaban de comida era que cogían y llenaban la canoa de tortugas y pues iban comiendo mientras iban, ¿verdad?, haciendo sus navegaciones. Así fue, ¿verdad?, más o menos cómo es que se da esta separación de las tortugas en el Caribe. Por eso también es que nosotros compartimos la jicotea con la República Dominicana, en donde pues todavía no se ha formalizado si son dos especies o no. Ellos tienen Trachemis teschneri vicina y nosotros tenemos Trachemis teschneri, pero morfológicamente son bien similares y por lo menos los estudios genéticos que se han hecho hasta ahora, que pues ya son un poco viejos, ¿verdad? Tienen ya más de como 8 o 10 años, pues demuestran que son bien aliadas, ¿verdad? Que no hay suficiente separación para decir que son dos especies. La jicotea se encuentra como que en un lugar, en algún lugar específico de la isla, o se puede encontrar por todas las, o sea, por todos los municipios, todas las regiones, o zonas, o está en una sola zona. Por lo menos hasta ahora yo la vi en todos lados. Nosotros le dimos la vuelta completa a Puerto Rico, tratando, ¿verdad?, de acercarnos mayormente a los ríos principales y áreas donde pues teníamos algún tipo de evidencia que en algún punto se vio. Y la vimos, ¿verdad?, en todas partes, utilizando tanto como quebradas, como pues áreas que eran más charcas, ¿verdad?, naturales, menos impactadas por urbanización, pero también estaban usando diferentes canales que eran completamente artificiales, que estaban pegados a negocios, que habían hasta tubos de desagües para controlar la inundación. Eso ya por lo menos me da la impresión que son bastante robustas y están por todos lados. Pero por las observaciones que has hecho en los lugares que has estudiado, ¿se pueden observar más en el sur, en el oeste, o donde se encuentra una mayor abundancia al momento, ¿verdad?, en los estudios que has realizado? Al momento donde realmente los sitios que encontré más abundancia eran áreas en donde eran áreas donde había mucha comida, en el sentido de que pues habían áreas que pues la gente traía comida o que estaban aledañas a negocios donde pues a mí me contaban, pues estábamos en Cataño, en lo que es Puente Blanco, y pues los vecinos me decían, sí, aquí el restaurante allá arriba, pues cuando se acaba el día, pues tiran la comida que sobró para ir para el agua y las tortugas se ponen felices a comer todo eso. Pues esa área, pues se veía, ¿verdad?, que uno estaba caminando por la quebrada y pues uno veía 30, 40 tortugas nadando todo el tiempo. En términos pues de la región como tal, pues eso pues es algo que lo he estudiado utilizando la genética. Utilizando la genética, pues yo puedo hacer unos análisis en donde yo puedo evaluar o estimar la cantidad de diversidad de los padres, ¿verdad? Y entonces verán que hay muchos diferentes padres, pues es una área que tiene muchas tortugas. Aquí las tortugas son más
primos y primos segundos, pues hay menos padres. Pues es la forma, ¿verdad? Un poco más fácil hacerla a corto plazo, porque si no, pues tendría que estar mucho tiempo, ¿verdad? Repitiendo toda la vuelta a Puerto Rico para poder estimar la población. Ok, gracias, Kevin. Elvin, tienes tu micrófono abierto, no sé si quieres comentar algo. Sí, Adelante. para preguntarle qué terreno es favorable para que la jicotea desove y tenga buenos, y se den bien los neonatos. Sí, eso es algo que hace falta mucho más estudios. Por lo que tengo entendido, ¿verdad? Donde único se ha estudiado ese comportamiento de anidaje fue en la reserva de Humacao. Y ellos vieron que a veces la tortuga se movía mucho del agua, salía varios metros a buscar el terreno, ¿verdad? Que entendía adecuado para el nido y que había, ¿verdad? También como un tanteo. Ellos vieron que a veces la hembra hacía 7, 8, 9 cavidades y no desovaba, o sea, estaba como buscando, ¿verdad? Cuáles son esas condiciones adecuadas. Pero aparte de eso, eso es lo único que sabemos. Pues esa es una de las razones, ¿verdad? Que es importante estudiar esta especie porque simplemente hay demasiadas cosas que no se han estudiado. Lo que entiendo que es importante, ¿verdad? Que sea un área que esté suficientemente lejos del agua para que el nido no se le inunde y que pues sea un terreno, ¿verdad? Que ellas puedan maniobrar con sus patas. En ese estudio que se hizo en la reserva, ellos documentaron que la tortuga a veces orinaba el terreno, pero no sabían si eso era más como para marcaje o si era para facilitar, ¿verdad? Que ellas pudieran poco a poco ir como haciendo la cavidad. Tengo otra pregunta por aquí de Yadielis. Ella dice, ¿como cuántas especies de tortugas existen? Eso es algo que de cabeza no me sé el número, son muchas. Las tortugas es un grupo, ¿verdad? De animales que es bien diverso, que está representado a nivel global. Pero decirte un número así sin saber verla robustamente, pues no me atrevería. Pero sé que sí es un grupo, ¿verdad? Que es bien diverso, que a través de todo el mundo hay muchas especies, pero también es un grupo, ¿verdad? Que también está bien impactado por diferentes razones. La primordial siendo lo que es la pérdida de hábitat, pero también en los Estados Unidos recientemente, ¿verdad? Se ha creado mucha conservación de las tortugas de agua dulce porque ha habido mucha colecta ilegal en donde pues vienen diferentes personas y se llevan las tortugas, ya sea para el mercado de las mascotas o para cualquier otro propósito. Creo que justo esta semana en uno de los periódicos salió que confiscaron en el aeropuerto cajas de diferentes especies de tortugas que estaban tratando de exportarlas de los Estados Unidos. Y no sé, muchas veces pues cuando se hacen esta colecta ilegal, pues para tratar de que la gente no vea que son tortugas, pues meten un montón de tortugas en unas cajas raras y pues tienes tantos animales apiñados que pues esas tortugas que ellos intervinieron en el aeropuerto esta semana tenían infección de ojo, infección de la oreja, o sea que pues eso, lamentablemente a pesar de que es un grupo bien diverso, es un grupo que pues también está bien vulnerable. Yadieli tenía otra pregunta, ¿verdad? Pero sobre otro tipo de tortuga de tierra, ella menciona que si has escuchado hablar algo sobre la tortuga surcata o algo así. Sobre qué tan grandes pueden ser. La tortuga surcata. Sí, No sé, pero fíjate, nunca había escuchado ese nombre. Yo sé que aquí está, que no sé si a lo mejor es lo mismo, pero la tortuga terrestre que sé que se mueve mucho en Puerto Rico es el Redfoot Tortoise. Pero no sé si esa es la surcata, pero las tortugas, ¿verdad? Terrestres pueden crecer bien grandes. Muchas de ellas, ¿verdad? Llegando a tamaños similares a las tortugas marinas, que se ponen pues bien pesadas y bien grandes. Pero más allá de eso, pues no conozco. Gracias.
¿verdad? Que no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, ¿verdad? Pues esta sería la última que te hago. En las veces que has ido, ¿verdad? A hacer tus investigaciones y todo eso, ¿has encontrado muchos nidos depredados como tal? Ya sea por mangosta o algún otro animal. Pues yo como empecé ahora estos últimos meses, que fue septiembre y octubre, pues ya era fuera de la temporada de anidaje. So, no vimos nidos, lo que vimos fue muchos juveniles. Vimos muchas tortugas pequeñas, como mostré en la foto, ¿verdad? Que vi una foto de la tortuga que era más pequeña que un lápiz. O sea que pues empezamos en el tiempo no adecuado, ¿verdad? Para ver la tortuga, el comportamiento de anidaje, pero me interesa muchísimo tratar de regresar en lo que sería el mes de marzo o abril, para entonces ver, ¿verdad? Si puedo ver el anidaje y pues si puedo empezar, ¿verdad? A compilar un poco de datos sobre eso. Excelente, Kevin, de verdad que sí. Desde ahora, ¿verdad? Te digo que cuando regreses, pues que nos queremos unir como tal a la labor de investigación que estás haciendo, ¿verdad? Y tener esa experiencia y aportar también a la data, ¿verdad? Y que estaremos pendientes también. Si salimos por ahí y vemos jicoteas, pues también los compartiremos contigo esos hallazgos para que se vaya, ¿verdad? Aportando a eso. Seguro que sí. Pues nada, de verdad que te agradezco un millón que has sacado de tu tiempo, ¿verdad? Esta hora de la noche para conectarte con nosotros, ¿verdad? Y hablarnos sobre la jicotea, ¿verdad? Sobre esta especie que tenemos, nuestra especie nativa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros también, ¿verdad? Por el Zoom y a los que nos ven por Facebook Live. Les agradecemos y esperamos verlos en la próxima ocasión. No sé, los que puedan, ¿verdad? Habilitar sus cámaras para poder tirarnos una foto. La foto de recuerdo como siempre hacemos. Y hasta aquí pues nada, pararemos la transmisión de Facebook Live y esperamos, como les dijimos, ¿verdad? Verlos en una próxima ocasión. Así que muchísimas gracias por la charla que